Como les dije, en el texto de la materia tienen un anexo, creo que es el anexo 2, sobre hidráulica de riego, tienen más detalles, pero este es un resumen que vamos a hacer para repasar lo que lleva hidráulica. Y ve que me está estorbando mi Avast, así que voy a tener que arreglármela de buena nomás. Podría ser, no sé si se puede hacer pantalla completa y achicar, no se puede. No puedo, o sea que ahorita yo no veo lo que está en la punta. Lamentablemente me está estorbando, pero vamos a procurar. Vamos a empezar la clase. Este es un trabajo que les entregué el anterior semestre. El anterior semestre casi no entramos en Zoom. La mayoría les mandaba siempre por mensaje y aquí lo tengo escrito. Vamos a empezar la clase del día hablando de la ecuación de continuidad que tenemos en PowerPoint. Que se está juntando, PowerPoint que se está juntando. Voy a juntarle este documento donde vemos que el caudal es igual al área por la velocidad. Esa es la fórmula que nunca deben olvidarse, ¿no? Caudal, área por velocidad. En ambos casos presentamos la ecuación del área, que es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y de la velocidad, que es igual a la raíz, que es igual a raíz cuadrada de 2hg, o 2gh, como quieran. En la parte inferior de las ecuaciones se tienen comparaciones entre caudal 1 y caudal 2. Esta comparación se nota si la presión es constante, existe una relación lógica entre el caudal X y el caudal 1. Igualmente, si se mantiene constante el diámetro, hay una relación. Entonces, aquí tenemos ya lo que estamos hablando. Esta es la ecuación de la continuidad, caudal, área por velocidad. Pero no es la única ecuación de caudal. Caudal también es igual a volumen sobre tiempo. Eso es, no me interesa si se olvidan del nombre del ingeniero Calimonte, o del ingeniero Durán, o del ingeniero González, no importa. Pero no se olviden de eso. Caudal, área por velocidad o volumen sobre tiempo. Todas las fórmulas que se utilizan en hidráulica se derivan de esa igualdad. En este caso vamos a empezar con la primera, caudal, área por velocidad. ¿Qué es el área de una circunferencia? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Por favor, si hay algo que no entienden, hablen. Para eso es la Zoom. Porque si no fuera, haríamos como el año pasado y les mandaría nomás, ¿no? Eso se llama, según el curso de didáctica que nos han dado anoche, eso es asincrónica. Pero si estamos utilizando Zoom, es con la idea de que haya una retroalimentación. O sea que si algo no entiende, pregunte. Entonces, ¿sí escucho? El área que nos está mostrando aquí en la fórmula es el área de una sección circular. Exacto, eso lógico. De un cuadrado sería lado por lado, ¿no? Pero este es de una circunferencia. Pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y esta otra fórmula de área que tengo yo es de diámetro al cuadrado sobre 8, pi por seno de tita. Es lo por mismo. El ángulo. Es lo mismo. La misma es simplificando, esta es la más sencilla. Luego tenemos que la velocidad, con el principio de Darcy, es raíz cuadrada de 2gh. Raíz cuadrada de 2 por g por h. Donde g es la aceleración de la gravedad, que es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. H es la altura de velocidad, ¿no? Entonces, si reemplazamos en la ecuación de arriba, tenemos caudal es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por raíz cuadrada de 2gh. Ahora, si comparamos dos caudales, no un caudal X y un caudal 1, o caudal conocido, entonces el caudal X va a ser igual a esta igualdad. Caudal X sobre caudal 1 va a ser
raíz cuadrada de la presión X sobre presión 1, porque no se olviden que la presión que en la fórmula dice pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Y por raíz cuadrada de 2G. Entonces, si despejáramos esta H, este raíz cuadrada pasa al cuadrado. De ahí es que es la raíz cuadrada de la presión. Fíjense, H es altura de carga o presión. Son dos términos que utilizan en paralelo en hidráulica. Altura de carga o presión hidráulica es lo mismo. Por eso algunas veces se pone H y en otras se pone PR, pero se refiere a lo mismo. Entonces, tenemos raíz cuadrada de la presión X sobre presión. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada. En cambio, el diámetro está al cuadrado, por lo tanto, es la relación del cuadrado de la relación de los diámetros. O sea que estamos de acuerdo por esta fórmula, a mayor diámetro, mayor caudal. A mayor altura de carga, mayor caudal. Pero sin embargo, estamos viendo que no influyen igual. El diámetro influye mucho más porque es al cuadrado. En cambio, la presión es mucho menos porque es raíz cuadrada. ¿Está claro ese concepto? Ese es un concepto básico que seguro que han llevado en hidráulica y quería repasarlo. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Caudal área por velocidad. Entonces está lo que hemos dicho y está la ecuación. Ahora, si la presión mantenemos constante, entonces nos queda caudal X sobre caudal conocido, es el diámetro X sobre diámetro conocido al cuadrado. Si asumimos que el diámetro X sea el doble del diámetro conocido, entonces reemplazamos aquí y en vez de dx colocamos, teníamos caudal X es igual a caudal conocido, pasa a multiplicar al otro lado por red de X, ¿no? Y como sabemos que el caudal es el doble, entonces de esta manera se encuentra que el caudal es nuevo, va a ser 4 veces el caudal conocido. Si duplicamos el diámetro, el caudal se multiplica en 4, o sea, hay un incremento de 300%. Eso es si mantenemos la presión constante. Si mantuviéramos en esta ecuación el diámetro constante, la relación entonces caudal X sobre caudal conocido es igual a previamente, esto ya hemos visto, y como tenemos que la presión ahora, el diámetro es constante, la presión vamos a asumir igual que dijimos que la nueva presión sea el doble de la conocida. Aquí asumimos que la presión nueva es el doble de la presión conocida. Reemplazamos y llegamos a esta ecuación bien sencilla, ¿no? Caudal X es igual a caudal conocido por 2 raíz cuadrada de 2. Aquí hay un error, por si acaso. Es 2 elevado a la 0,5. Raíz cuadrada de 2. ¿Y raíz cuadrada de 2 cuánto es? 1,41. De donde vemos que si duplicamos la presión, el caudal no se duplica, se aumenta solo en 41%. Esa es la conclusión que tienen que memorizar. Si aumentamos el diámetro al doble, el caudal aumenta en 300%. Si aumentamos la presión al doble, el caudal aumenta solo en 41%. Y la última ecuación que tienen que aprender hoy día, en esta primera parte, es la ecuación de la intensidad de riego. Bueno, esto de arriba es hidráulica. Esto ya es entrando arriba. Perdón. Hola, Vidal. Ya, llámalo a Alan, porque Alan te estaba esperando ya. Ya, tienes que hablar, le hablo a Alan para que te llame ahorita. Yo estoy en clase. Ya, chao, chao. Ah, disculpar, joven, son cosas del deporte. Entonces, la intensidad de riego es igual al caudal que da un aspersor
multiplicado por 1000, esto se hace por unidades solamente, ¿no? Si no quieren cambiar unidad, sería caudal sobre espaciamiento entre laterales por espaciamiento entre aspersores. EA es, en realidad debía ser eso, alfa, es el espaciamiento entre aspersores. Y eso el espaciamiento entre laterales. Entonces, saben que una línea de río por aspersión, hay unos laterales donde están colocados los aspersores. La distancia entre un lateral y otro se llama espaciamiento entre laterales. Y la distancia entre un aspersor y otro se llama. Esta es la fórmula que vamos a utilizar en los ejercicios de ahora. Aquí nuevamente lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho, que el diámetro, si diámetro X, entonces, ¿cómo influye el diámetro y la presión? Y aquí está lo que hemos dicho, ¿no? Ya hemos hablado sobre eso. Una aplicación de esta relación entre diámetro de presión se tiene en los aspersores. Aquí en el cuadro siguiente presentamos un aspersor Nandan Jane, modelos 550-22 que tenemos en Vallecito. Como todos los aspersores, las características del mismo vienen dadas en un cuadro. Podemos ver en el cuadro que la primera columna se refiere al diámetro de la boquilla en milímetros. En este caso, como el aspersor es de doble boquilla, se tienen dos números separados por. El primero es el diámetro de una boquilla y el segundo es el diámetro de la otra boquilla. En la segunda columna se tiene la presión normalmente en bares o en atmósferas. En la tercera columna se tiene el caudal en metro cúbico por hora y en la cuarta columna se muestra el diámetro mojado en metros. Lo importante en esta relación es que la fórmula que hemos mostrado se puede recalcular los valores conocidos. Entonces vamos a ver aquí. Este es el cuadro que hace referencia. En este cuadro es el aspersor que tenemos en Vallecito, el aspersor 5022. Con este aspersor van a hacer prácticas con la ayudante en el campo. Las únicas dos clases presenciales en diseño son riego por aspersión y otra de riego por goteo. En ambos casos van a coordinar con la ayudante y que es Joaquín Manrique, y con él van a hacer las prácticas. Entonces, este es el aspersor con el que van a trabajar. Ahora, este aspersor tiene dos boquillas. Una boquilla más grande, que es la que golpea la paleta, y otra boquilla atrás. Y cuando lo ponen así, están atendiendo. A ver, ¿hay alguien que tiene alguna duda? Hable, por favor. Entonces, este es un aspersor. Cuando tiene dos boquillas, esta es siempre la boquilla grande que golpea la paleta que hace girar, y esta otra es la que es más chica. Y no sé por qué ese estándar le colocan por. Entonces, aquí la boquilla dice 2,3 por 1,8 milímetros. En realidad no es un rectángulo. Aquí parecería que es un rectángulo de 2,3 por 1,8. No, quiere decir que la boquilla grande es 2,3 y la boquilla chica es 1,8. Y la de abajo mantiene a la chica 1,8, pero la grande es una boquilla roja que es 3, es mucho más grande. Entonces, esa es la primera columna de cualquier cuadro de aspersores. En la segunda columna está la presión. Normalmente está en bares o en kilogramos por centímetro cuadrado. La diferencia no es grande, vamos a explicar enseguida. El caudal lo da en metro cúbico por hora. Y el D es el diámetro mojado. D, diámetro mojado. Entonces, esta es la parte que vamos a estudiar ahora. Luego, cuando entremos en intensidad de riego, vamos a explicar esta otra parte. Pero por ahora nos conviene ver cómo varía el caudal al variar la presión. Eso nos interesa ver. Lógicamente, a mayor presión va a dar más caudal. Por ejemplo, esta boquilla 2,3 por 1,8, que es la boquilla gris, esa nos da a 2,5 bares nos da 0,5 metro cúbico por hora. En cambio, a 4 bares nos da 0,54. Ven que hay un aumento en el caudal, ¿no? 0,64, perdón. Y también aumenta, aunque no mucho, en algunos casos como aquí aumenta el diámetro mojado.
Entonces, a esto se refiere cuando está hablando aquí de la primera, segunda y tercera columna. Y esta es la fórmula de la intensidad de riego. Ahora, si no quiere por el mil, no le ponga. El mil era solamente para transformar. Porque si el caudal está en metro cúbico por hora y el espaciamiento entre laterales y espaciamiento en metros, metro por metro da metro cuadrado. Y a metro cúbico por hora sobre metro cuadrado nos daría metro por hora. Pero como queremos que nos den milímetros, por eso se multiplica por 1000, para cambiar unidades sencillamente. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a procurar hacer un ejercicio enseguida para que vayan entendiendo más. Entonces, esto ya hemos explicado. Aquí hay una tabla también muy parecida a la otra, pero estaríamos digitalizando nosotros. Y que además tiene ya las intensidades de riego. Si colocamos a 10 por 12, va a dar, por ejemplo, una boquilla 3,8, aquí nos va a dar 2,5, nos va a dar 8,2 milímetros por hora. Pero a medida que lo pongamos más espaciado, va a dar menos intensidad de riego. Esta es la fórmula que acabamos de ver, ¿no? Intensidad de riego. Entonces, ¿está claro eso? Aquí está a 10 entre laterales y 10 entre aspersores. Esta boquilla nos da 5 milímetros por hora. Pero si colocamos el mismo aspersor con la misma boquilla a 14 por 14, lógicamente más espaciado, implica que baja la intensidad de riego a 2,6. Esta es la fórmula de intensidad de riego donde se aplica. Ahora, aparte aquí tiene algo interesante, los colores. Los colores nos dan la uniformidad. Si está en verde es lo ideal, una muy buena uniformidad. Si espaciamos más, baja la uniformidad a 80, 88, 92 y en algunos casos puede llegar a 85, que ya no es bueno. Y cuando es menos de 85 ya el autor no lo coloca siquiera. Bueno, entonces todo esto que estamos viendo vamos a resolver mediante ejercicios. Repitiendo lo que hemos dicho, las características de un cuadro de aspersor. La columna del cuadro, de un cuadro de características, el D diámetro de la boquilla, es la primera en milímetros. Si son de 2 boquillas, se coloca de 1 por de 2. La presión está en varias atmósferas, el caudal está en metro cúbico. Y el resto de las columnas es la intensidad de riego. Intensidad de riego para diversos espaciamientos. Los colores de la uniformidad son, cuando es sin color, menos de 85, si es rojizo, 85, 85, 88, buena uniformidad de 88 a 92 y excelente cuando es más de 92. Ahí tiene lo mismo, una ampliación de la lámina anterior, donde están las 4 uniformidades de distribución. ¿Cómo se calcula el coeficiente de uniformidad? Hay dos maneras. En estadística han llevado ustedes lo que es coeficiente de variación. Bueno, aquí voy a agarrar mi libreta de apuntes para empezar a regalar puntos. Ya estoy listo aquí. ¿Quién me dice qué es el coeficiente de variación en estadística? A ver, escucho. Coeficiente de variación en estadística. ¿Nadie se acuerda? No puede ser. Alguien tiene que defender el honor del curso. Nadie. Erwin Flores, a ver. Prende tu micrófono.
Hola, Erwin, prenda el micrófono. Sí, ingeniero. ¿Te acuerdas? Coeficiente de variación, Erwin. No, me olvidé. ¿Te acuerdas de desviación estándar? Sí. Ah, ya está caliente. La desviación estándar dividido sobre la media es el coeficiente de variación. Eso han llevado Sí, en estadística. sí, sí. Ahora sí ya se acordaron, ¿no? Bueno, entonces, esa es una manera de calcular. Entonces, si el coeficiente de variación es 20, el coeficiente de uniformidad es el complemento, que sería 80. Si el coeficiente de variación es 15, el coeficiente de uniformidad 85. Es una de las maneras que hay de calcular coeficiente de uniformidad. También hay otra, pero vamos a explicar después. Bueno, entonces está claro eso. Aquí tenemos el mismo aspersor, pero con una sola boquilla, ¿no? Boquilla 3, 3.2, boquilla 3.5, boquilla 4. En Nandan Jane, desde la roja, la verde, la azul y la negra. Y ven igual, ¿no? A mayor presión, mayor caudal y mayor diámetro mojado, aunque el diámetro no varía mucho, el caudal sí varía. Y ahora, en este caso, por ejemplo, podemos ver qué es lo que pasa si mantenemos la presión. Esta boquilla 3 a presión de 3 nos da un caudal de 0,63. Pero a la misma presión, si aumentamos el diámetro a 4, aumenta también bastante, aumenta el caudal. Aquí no ha variado más que en 25% y aquí el caudal se ha subido de 0,63 a 1,03. ¿Está claro? Entonces, ¿el caudal de qué depende? Del diámetro y de la presión. A mayor diámetro, mayor presión, a mayor caudal, mayor presión. Pero, volviendo atrás, pero no influyen igual. El aumentar el diámetro, el caudal aumenta en raíz cuadrada, o sea, en 40, si duplicamos en 40%. En cambio, si duplicamos el diámetro va a aumentar en raíz cuadrada. Sí, de aquí tenemos que despejar, ¿no? Caudal X, el raíz cuadrada se varía al otro lado. En este caso, el caudal varía con el cuadrado del diámetro. En cambio, el caudal varía con la raíz cuadrada, porque este cuadrado va a ir como raíz al otro lado. Ya hemos explicado aquí está en detalle cómo se calcula. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro en esta primera parte. Perdón. Hola. Estoy en clase. ¿Me voy a llamar una vez? Ya son los candidatos. Bueno, entonces con esa aclaración ya se ha entendido esa parte, hemos entendido coeficiente de uniformidad. Aquí vemos que puede ser una boquilla sencilla o una boquilla doble. En ambos casos influyen, ¿no? Los de boquilla doble normalmente tienen mejor uniformidad en la distribución, porque la boquilla grande manda el agua lejos y la chica uniformiza el agua cerca al aspersor. Aquí les envío el PowerPoint que les van a tener. Este mismo PowerPoint les voy a pasar al grupo, así que no necesitan tomarle fotos ni estar sacando imágenes. Aquí tenemos diversos modelos de aspersores. El 5022 es uno parecido a este que estamos utilizando, ¿no? Y tenemos también más grande, que son con rosca hembra de 3/4. En Nandan Jane que utilizamos es rosca macho de media. Este es rosca también macho de 3/4, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la única que tiene rosca hembra.
Y también tenemos cuánto es el precio más o menos de que cuesta cada uno. Lo que tenemos en Vallecito cuesta más o menos 90 bolivianos. El radio que cubren es 12 metros y el caudal que da en un promedio es 0,8 a una presión de 2, ¿no? Entonces también le estoy mandando un cuadro de goteros y microaspersores para que vayan familiarizándose. Si quieren más detalles de todo esto, está en la página de irrigación. Irrigación SRL, arroba, esto lo encuentra. Ya nos van a cortar por internet. Si se corta, vuelven a ingresar al mismo link. ¿Entendieron? El mismo link les sirve para volver a entrar. Ahora, y esto es coeficiente, es pérdida por fricción, que todavía no vamos a entrar ahora. Esto lo dejamos para la segunda parte. Esa parte es más bonita, es más complicada, pero quiero que quede claro primero lo que hemos hecho. Entonces, de todas maneras, este PowerPoint lo van a tener completo y mejor ahorita mismo se los puedo pasar. Ya, entonces, un ratito, disculpen, jóvenes. Voy a dejar de compartir un rato. Ponle una paleta para evitar el audio.
Bueno, jóvenes, van a disculpar. Fue motivo de fuerza mayor. Continuamos, están atentos. A ver, me contestan, algunos están con cámara prendida. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya se nos va a acabar, creo, ¿no? 4 minutos. Si Ya se quieren nos va a todo- cortar, ingeniero. Ya lo finalizaremos más bien y vuelven a entrar, ¿ya? Para que no estemos cortando a media el trabajo. Ya, ingeniero. ¿En la pantalla? Sí, Sí, ingeniero, se ve. Bueno, aquí es una planilla Excel que también les voy a adjuntar, donde tenemos este cuestionario. Además tenemos una hojita de aforo, sobre método de aforo, otra sobre número de Reynolds, número de Ford y el diagrama de Mooney. Vamos a empezar con el tema del cuestionario. Yo tal vez empezaría con algo que es urgente. El teorema de Bernoulli. A ver, ¿quién se acuerda en hidráulica qué es el teorema de Bernoulli? ¿Alguien? Entonces, ahí está la definición, para que lo aprendan. El teorema de Bernoulli dice que la suma de la altura geométrica y más la altura de presión Ahí y dice, ingeniero. más la altura de velocidad en dos puntos de una conducción cerrada se mantiene constante Pantalla. en líquidos ideales. Y en líquidos reales la diferencia se debe a la pérdida por fricción. Ahí está la fórmula. Z es la altura geométrica. PR es la presión. B dentilabial es la velocidad. Entonces, como ya vimos, la presión sobre la densidad es la altura de presión. Apaguen su micrófono. ¿Ah? Apague el ¿Por qué? micrófono. Poco nomás salía por aquí. Apague el micrófono, por favor. Que viene. Compañero, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Silenciar, silenciar. ¿Cuál? Va, por ahí se pasó. Bueno. Entonces, volviendo al tema, entonces, esta fórmula es importante que se acuerden. La presión sobre la densidad. Imagínense que tienen una pelota, está en una piscina y quieren sumergir la pelota dentro de la piscina. A medida que vayan empujando la pelota, cuanto más hondo la coloquen, la presión es mayor. Entonces, queda claro que la presión depende únicamente de la altura y la densidad. Por eso que presión sobre densidad es la altura de presión.
o si quieren llamar sería HB. No es mala idea que le pongamos eso aquí adelante. Entonces, H sub B es igual a la presión sobre la densidad. Eso es lo que se llama altura de... mentira. HP es altura de presión. Altura de presión es la presión sobre la densidad. En cambio, la altura de velocidad, y aquí vamos a colocar H sub B, H sub B es la altura de velocidad y esa es la velocidad al cuadrado sobre 2G. Esa es lo que tienen que hablar. De tal manera que si reemplazamos, ahora, ¿cuál es el tema de Bernoulli? Entonces, que dicho de otra manera, ¿cómo sería el Bernoulli? Aquí vamos a insertar una columna. Aquí era insertar. Y aquí vamos a copiar la ecuación esta. Control C. Y la ponemos aquí, Control V. Pero aquí en vez de colocar la forma, vamos a colocar resumido. ¿Qué es la presión 1 sobre la densidad? La altura de presión 1. Altura de presión 1. ¿Y qué es la velocidad 1 al cuadrado sobre 2GH? Es la altura de velocidad 1. Entonces, es igual a Z sub 2 por la altura de presión 2. Altura de presión 2 más la altura de velocidad 2. Altura de velocidad 2. Eso sería resumido. La altura geométrica más la altura de presión más la altura de velocidad en dos puntos es igual a la suma de los tres. Esto en líquidos ideales. En líquidos reales no ocurre eso. En líquidos reales no ocurre eso. En líquidos reales ocurre lo que está aquí abajo. Vamos a hacer aquí, insertar, y vamos a copiar esta misma, pero la vamos a llevar a los líquidos reales. Control V. ¿Qué dice aquí? Que la pérdida por fricción, la pérdida HF, la pérdida por fricción, es igual a paréntesis, la suma de los tres que hemos sumado, menos también la altura de los tres de aquí atrás. Eso sería en forma bien escueta, digamos, lo que es un... Ahí está. Entonces, ¿qué dice el teorema de Bernoulli? Que la altura geométrica, que es Z, es la altura geométrica, más la altura de presión, más la altura de velocidad, en un líquido ideal es igual a esas mismas sumas en otro punto de la conducción. En cambio, en líquidos reales, la diferencia entre esto y esto se debe a la pérdida por fricción. Ahora reemplazamos lo que ya hemos hablado, ¿no? Y tenemos lo que es esta ecuación. Entonces, Z1, altura de presión 1, ¿qué es? La presión 1 sobre la densidad, correcto. Más altura de velocidad 1, ¿qué es la altura de velocidad? Es la velocidad 1 sobre 2G. Velocidad 1 al cuadrado sobre. Igual al otro lado. Esta es la manera como se tiene. Entonces, este es el concepto fundamental. De todas maneras, lo que así deseen, no sé si nos da tiempo aquí. Voy a intentar a ver si se puede. No. Aquí hay un link que pueden buscar. Busquen en internet teorema de Bernoulli y van a tener mucha explicación con video y con todo. Pero tienen que entender porque es un principio fundamental de hidrostática, de hidrodinámica, perdón.
Bueno, una vez que le han entendido eso, vamos a ir ahora parte por parte. Primero vamos a hablar de la altura de presión. ¿Qué dijimos? La presión es igual la altura de presión era la presión sobre la densidad. Entonces, si despejamos, presión es igual a densidad por altura de presión. Y despejando altura de presión es igual a presión sobre la densidad del líquido. ¿Está claro hasta ahí? Presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie. Eso también tienen que acordarse, hasta en colegio ya han llevado eso. Ese concepto de qué es presión. Ahora aquí hay un ejercicio. Determinar la altura de presión en metros de agua, en metros las unidades, si la densidad es 0,85. A ver, algún líquido que tenga 0,85, ¿cuál sería? ¿Será que el agua tiene 0,85? ¿Cuánto es la densidad del agua? Prenda el micrófono, si no, ya no... Uno, es uno la densidad de agua. 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no es verdad? Este líquido es más liviano que el agua, podría ser aceite, digo, ¿no? Entonces nos dan la densidad y nos dice que a la presión es 2 atmósferas. Y nos pide que calculemos la altura de presión. Entonces la presión la llevamos a kilogramos, es igual 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y lo llevamos a gramos por centímetro. 2 kilos tiene 2000 gramos, ¿está bien? 1 kilo tiene 1000 gramos. 2 kilos tiene 2000 gramos por centímetro cúbico. Y la altura de presión entonces es igual a que la fórmula presión sobre la densidad. La presión son 2000, ¿no es verdad? Sobre 0,85 va a dar 2352 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetro cúbico? Porque está en gramos por centímetro cuadrado y esto en centímetro cúbico. Entonces, pero como nos han pedido en el ejercicio que determinar en metros, entonces decimos 2352 centímetros es igual a 23 metros. Esa es la respuesta. ¿Está claro ese ejercicio? Porque enseguida vamos a hacer ejercicio ya. Si hay alguna duda, hablen ahora. No me cuesta nada volver a explicar. ¿Está claro? A ver, voy a tener que nombrar un secretario, ¿vale? Para que me conteste alguien por lo menos. A ver, Giselle Díaz, ¿me prende su micrófono? Giselle. Prenda su micrófono. Está apagado. Perdón, Ya. ingeniero, soy Isamar, me olvidé cambiar mi... Lo escucho entre... Ya, quedó claro este concepto. Quedó el concepto, Giselle, claro este concepto de cómo se calcula la altura de presión. La parte fundamental es que presión es igual a densidad por altura de presión. Ese es el concepto básico. De ahí despejamos altura de presión. Y como nos dan datos de la densidad, como del aceite, digamos, y la presión, entonces uno lo único que hace es reemplazarlo. Transforma la presión a kilogramos por centímetro cuadrado, la presión que estaba en atmósferas, y luego lo lleva a gramos por centímetro cúbico para poder simplificar, y eso nos queda 2300. Llevamos a metros de 23. ¿Está claro? ¿Díselo? Sí, ingeniero, ahora sí le escuché bien. Vamos con la segunda. Ahora vamos a hablar sobre la altura de velocidad. Por si acaso, todo lo que está avanzando no es materia de riego. Estoy repasando la hidráulica, porque todo esto vamos a utilizar en riegos. Y todo esto deberían haber dominado en hidráulica. ¿Qué es la altura de velocidad y cuál es su fórmula? La altura de velocidad es la altura equivalente
a la velocidad de flujo. Y se da por la siguiente forma. Velocidad es igual a 2GH, raíz cuadrada de 2GH. Esa es la fórmula de Darcy, por supuesto. Velocidad, raíz cuadrada de 2GH. Entonces, si de ahí despejamos H, que es la altura de velocidad, nos va a dar la altura de velocidad es igual a velocidad al cuadrado, porque este raíz cuadrada pasa al otro lado con cuadrado, y el 2G que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, altura de velocidad es V cuadrado sobre 2G. Esto mismo está en el PowerPoint, ya les mostré. Pero esto es para hacer un ejercicio. Entonces, si tenemos ahora como ejercicio y nos dan el siguiente, determinar la altura de velocidad, sí. La velocidad de 2 metros por segundo y la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la fórmula está aquí. En esta fórmula reemplazamos. Velocidad al cuadrado sería 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, ¿no es verdad? Dividido entre 2 por 9,81, entre 18, 19. Y eso nos da 0,24 metros. O sea, en centímetros sería 20,4 centímetros, ¿no? Que es más fácil darse cuenta. Pero como aquí nos han dicho determinar la altura de velocidad, pero no nos han dicho las unidades. Entonces, si nos dijeran, por ejemplo, en centímetros, entonces tendríamos que colocar aquí igual a 0,20 multiplicado por 100. Y aquí colocamos centímetros. Ese sería el resultado si nos piden en centímetros. ¿Está claro? ¿Clarito con el agua? Entonces, la altura de velocidad únicamente depende de la velocidad. En cambio, la altura de presión depende de la presión y la densidad del agua, o del líquido, no siempre del agua. ¿Claro hasta ahí? Alguien que me conteste, si no yo lo apago y le mando PowerPoint para que lo estudien. ¿No? Está claro, ingeniero. Gracias, gracias. Una pregunta. Adelante. La letra G, ¿este es un número constante? Sí, es la aceleración de la gravedad. Aquí podemos colocar. Aquí mejor lo ponemos. Aceleración de la gravedad. Bienvenido. Cualquier cuestión siempre sale mejor, ¿no? Solamente que no entro a hacerle ponemos. Es la aceleración de la gravedad. Ya, ingeniero, gracias. Esa era mi duda. Ya, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿alguien se acuerda qué es fuerza? A ver, por un punto. ¿Qué es fuerza en física? Está grave, ¿no? Es la relación entre masa por aceleración. Masa por aceleración o fuerza por aceleración, ¿no es verdad? Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ese concepto es muy importante. Por eso es que en este caso siempre, y la G es aceleración, no se olviden. La G es la aceleración. Por lo tanto, el peso, por ejemplo, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, a esa aceleración que habla usted, joven, se refiere este tema. ¿Qué apellido que me respondió? ¿Qué apellido?
A ver, prenda su micrófono, prenda su cámara para que lo vean. No la veo. Prenda cámara y prenda micrófono. Contestó. Si quiere el punto, ¿no? Si no quiere el punto, no lo prende. Prenda su micrófono, prenda su cámara. Bueno, ni modo, si no quiere su punto, está bien. Entonces, ahora vamos a... Prendió su cámara y prendió su micrófono, solo que parece que está en el bus de viaje y no se ve, o en sí, no sé, no se escucha bien. Y eso que lo tengo aquí en galería. Rojas, ¿no? Rojas Israel. Era Camacho Marioli. Ah, Marioli, está ahí al lado, a ver que prenda ahorita, ya lo tengan. Ya, ahora sí. Ahora estoy viendo todo menos a usted. ¿Cuánto se hace? Bueno, ya noté, pero Camacho. Camacho Marioli. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, entonces, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, que es la aceleración. Pero eso todavía no va a entrar por ahora. Eso era para aclararle a la pregunta de su compañero, que era G. Bueno, ya está el segundo. Vamos al problema número 3. ¿Qué es el número de Reynolds y cuál es su fórmula? El número de Reynolds, se abrevia como NR, es la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza de rozamiento. Y está dado por esta ecuación. Número de Reynolds es el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática depende de la temperatura. En el caso del agua es esta la fórmula. ¿No? Esta es la fórmula de la viscosidad cinemática, donde ustedes reemplazan la temperatura y les da la viscosidad en metros al cuadrado sobre segundo. Metro al cuadrado. Entonces, como verán, por ejemplo, vamos a temperatura de 35 a 0,70 y tantos. Eso sería entonces, ahora, volviendo al tema, ya saben que es la viscosidad cinemática. Entonces, el diámetro, aquí un ejemplo nos dice va a ser 0,1 metro, o sea, 10 centímetros. Y la velocidad va a ser 1,5 metros por segundo. Y dice determinar el número de Reynolds. Si la temperatura es 25 grados, aplicamos a esta ecuación 25 y nos da que la viscosidad cinemática es 0,1, 2, 3, 4 ceros, 8, 9, 7 metros por segundo al cuadrado. O si quieren así, por 10 a la menos 6. Y esa viscosidad, sería la viscosidad cinemática. Ahora reemplazamos en la fórmula, ¿no? Diámetro al cuadrado, dividido entre este valor, nos da un 167,000. Y eso nos dice que es un valor turbulento. Tal vez, aquí está la pregunta, aquí, ¿para qué sirve el número de Reynolds? Todo esto es parte de, debían saber ya. El número de Vargas, y el ingeniero puede acotar algo allí. A ver, adelante, Escobar.
Rojas Vargas, el Rojas número de Vargas. Reynolds es para determinar los flujos laminares, los flujos es para determinar cuándo un flujo de agua es laminar de transición o turbulento, ¿no? Cuando es laminar es menor a 580 y cuando es de transición es entre 580 y 750 y cuando es turbulento es mayor a 750, ¿no? Tenemos como fórmula la velocidad por radio hidráulico por la viscosidad, sobre la viscosidad, perdón, ¿no? Y el número de Reynolds es adimensional en los apuntes que tengo de hidráulica, ¿no? Sí, está bien, solo tus valores no estoy de acuerdo. No, dice para determinar el tipo de flujo, está bien. Determina el flujo, el factor de fricción. También sirve para determinar el factor de fricción, que vamos a entrar en la segunda parte de la materia. También para eso sirve el número de Reynolds. Cuando es menos de 1000 es flujo laminar, de 2000 es laminar. Entre 2000 a 4000 es transición y mayor a 4000 es turbulento. Eso se lo ve en el diagrama de Moody, que yo creo que tenía aquí, pero no sé por qué no lo está queriendo abrir el diagrama de Moody. Vamos a pillarle en otro. Bueno, entonces eso es lo que para eso nos sirve. Y ahora es una parte conceptual. Lo que prácticamente vemos aquí, teniendo el diámetro, teniendo de una conducción y teniendo la velocidad, uno puede saber el flujo que tiene. En este caso es altamente turbulento. ¿Cuándo sería laminar, digamos? Aquí está con 1,5, vamos a ver aquí. Teníamos que bajarle a menos de 2000. Entonces, la temperatura no podemos cambiar mucho, pero podríamos cambiar el diámetro. Si el diámetro lo hacemos 10 veces más chico, a ver qué sale. Aumentar un 0 ahí, que sea 1 centímetro nomás. Sigue todavía en 16.000. O sea, la velocidad es muy alta. Pero si lo cambio para los otros compañeros que tienen ustedes, voy a tener problemas. Control Z. Ya, está ahí. Lo que vamos a hacer es copiar una, que creo que lo tengo aquí. Y en este podemos dañar. Aquí hay un ejercicio donde nos dan esos valores y nos están pidiendo la viscosidad cinemática, por ejemplo. Y nos están pidiendo el número de Reynolds. Lo mismo que hemos hecho. Entonces, en este caso, la temperatura mantiene en 25 grados. Por lo tanto, la viscosidad cinemática está aquí. Y ahora vamos a hacer el cambio aquí. Vamos a hacerle que la velocidad sea mucho menor, que sea 0,5, digamos. A ver. Y que el diámetro sea 0,1. En vez de 0,1, que sea de 1 centímetro, 0,01. Ve ahí, ha bajado ya a 5000, ¿no? Sí, es turbulento, ¿no? Sigue todavía turbulento. Vamos a bajarle a 0,2. Los datos. Casi ya está en intermedio, ¿no? Porque esto de aquí tienen que saber, y aquí lo borré porque ustedes debían memorizar ya. Entonces, como está aquí de 2000 a 4000, está en transición todavía. No está en laminar. Tendría que ser mucho menos la velocidad, a ver, 0,1. Ahora sí. Este ya está en un régimen laminar. ¿Quedó claro? Sí. A ver, ¿alguna pregunta ahí?
ingeniero, tal vez sea de que porque en hidráulica agrícola el ingeniero nos enseñó que bueno, las fórmulas son dadas para canales, pues ya aquí yo creo que estamos avanzando de tuberías o cómo De sería la tuberías, cosa. sí. Tuberías es. Tal vez eso esté cambiando el número de Reynolds. Sí, puede ser. Puede ser. Esto es para tuberías. Y claro, que Claro, la, las tuberías la son fórmula es sección la llena, misma, ¿no? ¿no? El concepto es el mismo. Pero es Sí, diferente es el rozamiento, ¿no? Por eso es que varían los valores. En el PowerPoint que tenemos, vamos a ver el gráfico de Moody, donde está en esta escala, pueden confirmarlo. Listo, entonces pasamos al punto número 4. Determinar el caudal 2. Nos da un caudal 1 de 3 metros cúbicos por hora. Y nos dice que el diámetro 1 se nos va a acabar el tiempo y antes que se acabe vamos a llamar lista. Ahora a ver si Abbas me permite llamar lista también. Entonces, queda pendiente, ¿qué nos queda aquí? Para la próxima hora, hablar del caudal 1 y caudal 2. Y también vamos a hablar del resalto hidráulico y la intensidad de riego. Nos falta todavía bastante, pero lo dejaremos ahí en esta parte para hacer la llamada de lista y algún comentario. Voy a dejar de compartir un rato. Ya. Ahora sí, por favor, prendan su cámara, porque voy a llamar lista. El que está con su cámara apagada no está presente. Repito, el que, por más que esté en el Zoom, pero su cámara está apagada, quiere decir que no está. En vez de contestar presente, simplemente prendan su cámara. Diana Villarreal se ha ido a tomar café, no está en la... Almanza ya aprendí a ver quién queda sin prender. Bruno, ¿está presente o se ha ido a pasear? Bruno Bazán va a salir con falta. Luis David Cabrera va a salir con falta. Rolly Albino va a salir con falta. Bueno, ya les he avisado, así que si no me hacen caso. Ya, voy a hacer captura, entonces no apaguen. Entonces, control S. En esta lista no entran todos, pero van a entrar hasta Isamar. Por si acaso Bruno está con falta, digo, no llore. A ver, está entrando a WhatsApp. Ya, ahora sí, control V. Está en el WhatsApp lo que han entrado ya. Ahora nos vamos a Zoom otra vuelta y vamos allá hasta Isamar y ha pasado. Ahora Ibarra, Rodrigo,
Pero yo quiero ahí con la cámara prendida. No apaguen ni prenda porque me cambian la lista. Quédense donde están nomás. Prendan su cámara. Y va a restar el único que está con cámara. Nadie está. Hay uno que está con cámara apagada. Matías Paredes. Después no se va a quejar que tenía falta. Control B. Y hasta la segunda lista. Nos falta la última. No cambien nada, si no van a salir 2 veces. Ahí está hasta Tiago. Falta uno nomás. Vilca. Bueno, ya si quieren pueden ya pagar porque ya llamó lista. Vamos a pasar al grupo. Control B. Ya está en el grupo todo lo que estaban presentes hoy día en el Zoom. Y los únicos que tenían cámara apagada son Bruno y Tiago Paredes. Bueno, ya está listo eso. Entonces, ¿cómo les va hasta ahí? ¿Está bien nomás? ¿Están entendiendo? Sí, ingeniero, es a tratar de recordar nomás algunas cositas de hidráulica, revisar apuntes. Y no se olviden entonces, tienen el texto ahí en la materia que tienen bastante completo. En el PowerPoint vamos a ver ahorita. Quiero ver si está el diagrama de Moody. Ahí está. Entonces voy a compartir antes que se nos corte. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para el Zoom. Ya. ¿Pueden ver esa pantalla? Sí. Sí, ingeniero, se ve. Este es el famoso diagrama de Moody. Diagrama de Moody. En este diagrama relaciona el número de Reynolds en la parte de abajo. ¿Está bien? Número de Reynolds. Velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. En el eje de la izquierda está el coeficiente de fricción de Darcy, que vamos a utilizarlo hoy en la materia. Y esta que están aquí arriba, estas líneas, son la rugosidad específica, que es la rugosidad sobre el diámetro, es el concepto. Lo que quería, ¿por qué les traje esta lámina? Para que se den cuenta, miren aquí, desde hasta 2000, porque está 2 por 10 a la 3, hasta 2000 es laminar. De 2000 a 4000 es transición. Y mayor de 4000 es turbulento. ¿Está claro? Esto es lo que se hace en tuberías. Por eso digo, este es el diagrama. Entonces, cuando utilizamos esta fórmula, es importante conocer la velocidad, el diámetro y el diagrama. Entonces, aquí hay varias fórmulas que entran en este nomograma, que todavía no lo vamos a ver porque son fórmulas de pérdida por fricción. Pero simplemente quería mostrarles para que vean que lo que yo les he dicho es cierto. Entre 0, aquí hay otra alternativa más. Este es de otro autor. Miren, igualito. Hasta el valor de 2000 es fijo. De 2000 ya a 4000 este sector es transición. Y de 4000, porque es 4 por 10 a la 3 son 4000. De 4000 ya es laminar. Este sector es donde no es fácil determinar en la transición. Ahí ven varios gráficos que les he puesto. Esto lo van a tener
enseguida en el diagrama en PowerPoint que les voy a mandar. Eso es lo que yo quería que quede claro. ¿Alguna duda tienen ahí? Entonces vamos a finalizar porque nos quedan solamente unos cuantos segundos. Un minuto nos queda. ¿Alguna pregunta en ese minuto que nos queda? Nada, quiere decir que todo está claro. Entonces ya saben qué es número de Reynolds, ya saben lo que es altura de presión, altura de velocidad,